Inma, mira, quédate con nosotros. Nos acompaña también Patricia Suárez de Asufin, que conoce muy bien este tema, porque, Patri, eso de llegar a los pisos, ¿no? Y como decían nuestros compañeros que han hecho ese magnífico programa de En Portada, dicen, no, es que llegan los inquilinos y se hace una subasta con todos aquellos aspirantes a alquilar ese piso o esa habitación, que muchas veces en las grandes ciudades se aspira simplemente a una habitación. Sí, subasta o casting o unas condiciones leoninas que son abusivas, pero que siempre hay alguien que está dispuesto a aceptarlas. Fíjate, te voy a dar un dato que para mí es muy interesante. En 2002, personas como la que acabamos de ver, de menos de 35 años, un 66% tenía una vivienda en propiedad. Menores de 35 años. 2020, el 36%. ¿Qué ha pasado en 20 años para que se haya reducido tan drásticamente el acceso a la vivienda? Han pasado muchísimas cosas. Han pasado que las viviendas obviamente han subido, el turismo, la dedicación de la vivienda al turismo en lugar a las personas que viven en las ciudades. La especulación con la vivienda. Estamos viendo también otro dato, 6 de cada 10 viviendas se pagan al contado. Uno dice, pero bueno, ¿la gente tiene tanto dinero? No, no es tanto la gente, los inversores. Son fondos de inversión, family office, que tienen empresas dedicadas a invertir porque le van a sacar una rentabilidad, porque las van a poner en turismo. Y luego otro cambio de paradigma, en mi opinión, que es, bueno, entre tantos muchos, ¿no? Destaco solo algunos, el cambio de los hábitos de nuestra sociedad. Hace 20 años, pues probablemente la mayoría de nosotros salíamos de nuestras casas para primero estudiar, a lo mejor, en algunos casos con los amigos, o en la segunda opción para irte con tu pareja. Son 2 personas, 2 sueldos, casas de 3 habitaciones. Ahora lo que estamos viendo es que los jóvenes, con todo el derecho del mundo, lo que quieren es vivir solos. Pero vivir solos a lo mejor en una habitación, en una casa de 3 habitaciones es inasequible, pero es que no hay pisos de 1 o 2 habitaciones. Porque la tipología de los pisos que tenemos es la que es. Y yo entiendo que a toda esta radiografía que estás haciendo hay que incluirle que también de 2002 al 2022, ¿no? Que es un poco la comparativa que nos hacías, ¿cómo han bajado? ¿Cómo los sueldos no se han adaptado a la realidad? Hemos vivido 2 situaciones. En 2008-2010 tenemos la crisis inmobiliaria, bajan los tipos de interés, baja el precio de los pisos, muchísima gente expulsada de sus casas, como sabemos, y también bajada de salarios. Y luego han empezado a subir los precios de la vivienda y los tipos de interés y todo. Digamos que eso sí que ha llegado a la normalidad, si se quiere, pero los salarios no. Los salarios se han quedado en la crisis. Se han quedado detrás. Entonces, como no va aparejado, no tienes capacidad de comprarte una casa. Además, si me apuras, incluso antes de la crisis se construía más vivienda de protección oficial, tanto en alquiler como en propiedad, y eso se paró drásticamente, y es ahora que se quiere recuperar con estas medidas que se están tomando desde el gobierno, pero claro, tienen que meter el acelerador, porque todas las medidas que podamos tomar, de limitación de precios del alquiler, de darle a la gente un aval para que pueda tener esa entrada para comprarse la vivienda, todas las medidas, digamos, económicas que queramos tomar, no sirven si no hay casas. Tenemos que construir casas, porque si no hay casas, seguirá habiendo una demanda excesiva para lo poco que hay. En un instante vamos a intentar responder esa pregunta. ¿Quién debe construir esas casas para poder pinchar esa burbuja inmobiliaria? Pero es que estoy viendo a Inma con nosotros, que es pues una joven que tiene su sueldo, que está intentando buscar un piso para alquilarlo desde hace 3 meses. Y yo me estaba preguntando, ¿no?, escuchando a Patricia, Inma, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque claro, dice Patricia, es que ahora los jóvenes tienen un estilo de vida distinto. No sé si es que la situación de la vivienda ha obligado a que tengáis un estilo de vida distinto, porque claro, lo que se os ofrece con 30, con 40 años es la posibilidad de alquilar una habitación o para vosotros solos o para vuestras parejas, es decir, compartir la vida con extraños cuando justo en ese momento se está empezando a planificar la vida propia.
Efectivamente, yo he estado viendo anuncios de parejas que alquilan una habitación que tienen en la casa para poder subsistir. También es cierto que sí, que al final acabas modificando tu forma de vida porque tienes que adaptarte a lo que hay para sobrevivir. Inma, ¿tú qué plan tenías hará 5 años y hasta dónde has podido cumplirlo? Pues yo me vine a Madrid en el año 2019, ya era cara la vivienda. Yo llegué a Madrid, recuerdo que me metí en un pisito de Carabanchel en una habitación por la que pagaba 350 euros, que ya era un precio elevado, pero lo que yo encontré en el año 2019 ya no existe, ya no hay habitaciones por ese precio. Entonces, de aquí a 5 años, pues tendré que irme de Madrid porque Madrid nos está echando. Inma, pues mucho ánimo, mucha suerte, que sé que no es fácil y que desespera muchísimo, porque entiendo que a veces te enfadas, ¿no? Te da rabia. Sí, claro que te enfadas con la realidad y te resignas, y me niego a resignarme. Esto tiene que parar de alguna manera y estamos en el camino, estamos en ello. Ay, un abrazo muy grande, Inma, que te entendemos perfectamente. Gracias. Gracias. A Inma y a tantos que se desesperan a diario. Que es un horror. Familiares, amigos, conocidos, a los que no hay manera de echarles una mano y necesitan avanzar en sus vidas. Que no tengan esa sensación de parálisis porque no tienen dónde ir. Sí, y además a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y que cada vez escucho más, porque me recuerda los años previos a la burbuja inmobiliaria de gente normal, que ya está pensando en invertir y que ya quiere poner su piso turístico porque le parece que es el negocio de sus vidas ahora mismo. Y yo desde aquí les digo, ojo, cuidado, que las hipotecas luego hay que pagarlas, que ya hemos visto cómo en algún momento las cosas pueden cambiar y tu casa puede no valer lo que te costó, y que tenemos que pensarlo mucho. Y otra de las cosas que me preocupan mucho es todas las viviendas que se están construyendo de obra nueva. Cuando se te entregan, las inmobiliarias o las promotoras te dan ya los estatutos hechos. Esto ya lo he hablado con varias promociones. Y en esos estatutos no se prohíbe el alquiler a vivienda turística. No se prohíbe. ¿Y qué tienes que hacer para prohibirlo? Necesitas la votación de 3/5 de los propietarios, de 3/5, que es más del 60%. ¿Qué pasa? Poner de acuerdo a una comunidad para que se prohíba es dificilísimo, entre otras cosas porque la mayoría lo que piensan es, bueno, es que a lo mejor no está mal que yo pueda alquilar mi piso para vivienda turística, y yo creo que esto sí que es una manera muy sencillita de limitar que haya casas, que igual que hay bloques enteros, que los hay, que están dedicados al alquiler, que los estamos viendo en Madrid, haya bloques enteros que no puedan ser de alquiler, que solo puedan ser de vivienda o de alquiler de larga duración. Vamos a ver cómo se están buscando soluciones a esto. Una de las cosas que está encima de la mesa, la famosa ley de la vivienda. No hace un mes que se empezó a limitar el precio del alquiler en 140 municipios catalanes, que a esta hora es la única comunidad que ha aplicado esa ley. Alba Prieto, muchos dicen que echa la ley, echa la trampa. Claro, porque sobre el papel el 80% de Cataluña se está ya, como decías, hace aproximadamente un mes, pues beneficiando de esta regulación de precios de alquiler, porque en esas áreas tensionadas, esas zonas tensionadas que son pues prácticamente toda Cataluña, se están aplicando medidas regulatorias como por ejemplo pues que los precios de los nuevos contratos no pueden superar el precio del contrato anterior, o que si son pisos que pertenecen a grandes tenedores tienen que aplicarse el índice de regulación de precios del Ministerio de Vivienda. Pero como decías, y también nos insisten los principales sindicatos de viviendas aquí en Cataluña, echa la ley, echa la trampa, y lo que sucede es que muchas veces esas medidas tienen muchas excepciones y que la realidad es que no se está viendo pues una bajada de precios generalizada. De hecho, todavía es pronto, nos decían, pues para analizar cómo está afectando, pero sí tenemos un informe del área metropolitana de Barcelona que publicaron ayer mismo, y donde sabemos que en 2023, por ejemplo, una persona que viviese en Barcelona
necesitaba un sueldo de más de 1.500 euros al mes para poder hacer frente pues, a los gastos de una vivienda y también los que derivan de una vivienda, porque en Barcelona el precio medio de los pisos es de más de 1.000 euros. Y otro dato importante de este informe es que un 43% de los hogares del área metropolitana de Barcelona no cuenta con un sueldo mínimo para poder asumir el precio de la vivienda. Gracias, Alba. Jamás se había visto en los últimos 20 años tanta diferencia entre el número de viviendas disponibles para el alquiler y las decenas de miles de personas y familias que están buscando casa. José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. A ver, José María, ¿no hay pisos para alquilar o no se quieren poner en alquiler? Pues yo diría, buenos días, que ambas cosas. La situación que estamos viviendo en el mercado del alquiler no tiene precedentes, al menos en los últimos 20 o 25 años nunca hemos visto una situación similar. Hace un momento se manifestaba la situación en el año 2003, 2004, hace justamente 20 años. El precio medio del alquiler en las principales ciudades era un 30% inferior al actual, mientras que, por ejemplo, en el mercado de compraventa los precios son en este momento similares a los que teníamos en el año 2004, aproximadamente justo antes de la explosión de la burbuja. Por tanto, estamos ante una situación que, como se ha manifestado hace un momento por parte de Patricia, todo lo que se pueda articular, medidas más o menos efectistas o más o menos eficientes, de nada servirán si no se genera oferta a cortísimo plazo. Añadimos a la charla a Víctor Palomo. Víctor es del Sindicato de Inquilinos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La radiografía parece clara. Aquí hay unidad, ¿no? Unanimidad en todo, en todos los sectores. Lo que pasa es que ya las diferencias empiezan cuando buscamos soluciones, ¿no? Claro, eso es, y por eso hay que decir que ayer nos enteramos que Pedro Sánchez había convocado a la patronal inmobiliaria y a la banca para hablar de los problemas de vivienda. Esto es un grave error. Esto es como si para hablar de los problemas de tabaco invitamos a hablar a Marlboro, a Ducado y a Chester. Es decir, a nosotros nos gustaría, no invitado a ninguna organización de inquilinos ni de sindicatos de inquilinas. Entonces, nosotros entendemos que la ministra de Vivienda tendría que preguntar a los vecinos, por ejemplo, del centro de Málaga o de Canarias o de Ibiza, que le pregunte claramente o que nos pregunte a los sindicatos cuál es el problema. Y el problema es que los vecinos han sido expulsados de sus barrios. Es que cuando antes un barrio normal, ahora pues se encuentra que es un nido de pisos turísticos. Entonces, para ello hay que decir que se tienen que tomar medidas muy concretas, no solamente construir vivienda, sino que también se debe, en primer lugar, regular de una vez los contratos de temporada y los contratos de alquiler de habitación para que no haya fraudes de ley, que estamos viviendo un fraude masivo de los contratos de ley, para que los espectadores entiendan, esto es como pasaba en el mundo laboral con los contratos de temporada. Hay muchos caseros, y las inmobiliarias lo inducen, es que prefieren tener contratos de 6 meses para que cada 6 meses se tengan que renovar los alquileres y haya una posible amenaza de te puedo echar de la vivienda o te puedo subir el precio. También hay que decirlo claro, hay que echar a los fondos buitre de este país, porque los fondos buitres lo que hacen es radicalizar los mercados. Madlin, que es un fondo buitre, ha comprado 35 bloques de viviendas en el barrio de Puerta del Ángel, en Madrid. Eso supone un cambio en la estructura del barrio y lo que hace es radicalizar el mercado. Ya no es la relación que había antiguamente, como ha habido toda la vida, entre el casero y el inquilino, sino que ya son fondos de inversión que solo les interesa el lucro y que les da igual la situación social que haya, y además es que tributan cero. Esto es muy importante decirlo, no tributan nada. Por tanto, al menos hay que desincentivar que estas bonificaciones fiscales a través de la ley de SOCIMIS. Yo le quería preguntar también a José María. hay que decir que los pisos... Perdón. Sí. Ahora seguimos, Víctor, que le quería preguntar también a José María. Claro, él que está en contacto con quien busca un alquiler, pero también con quien alquila y con quien compra. ¿Qué es lo que se encontráis ahora? Porque entiendo que hay mucha gente que, como decía Patricia, busca para decir, hombre, yo me voy a subir al carro de estos alquileres que no tienen sentido.
Bueno, me he de decir, en la misma línea que comentaba Víctor hace un instante, que a la señora ministra también se le ha olvidado invitar a los agentes inmobiliarios a la reunión de hoy. Los agentes inmobiliarios que intervienen en la mayoría de los alquileres que se hacen sobre vivienda existente. Lo que nos estamos encontrando hoy, en definitiva, es una situación de un desequilibrio manifiesto y absoluto, en donde la presión de la demanda es inasumible y donde la oferta no solamente se siente presionada por el descenso de los incentivos fiscales, sino también por una normativa que no protege la seguridad jurídica y por tanto buscan vías de escape, que es algo pues natural que cualquier persona haría en su propia vivienda, cuando si te dejan de pagar pues puedes tardar alrededor de 24 o 30 meses en recuperar las llaves de tu propiedad. Esto viene sobre todo agravado desde marzo del 2019, cuando la Ley de Arrendamientos Urbanos promulgó la limitación de las garantías exigibles a los inquilinos. A partir de ahí se ha puesto al pie de los caballos a los arrendadores, que son los que tienen que poner vivienda en el mercado, ya sean pequeños o grandes, porque en España el 90%, y lo hemos dicho y reiterado con datos, de los arrendadores son pequeños ahorradores, son gente que igual pues está alquilando la casa de su padre que está en una residencia, o que está alquilando su antigua vivienda después de comprar una nueva y gracias a ese alquiler está pagando la hipoteca de la segunda. Es decir, hablar de especulación cuando realmente el gravísimo problema que nos estamos encontrando en las grandes ciudades es la gentrificación. En Madrid, por ejemplo, más de 50.000 habitantes nuevos llegan al año. Es imposible absorber esa cantidad de demanda. Esto solo se puede solucionar con medidas clarísimamente que incentiven la generación de oferta en vivienda existente, porque no nos olvidemos que la obra nueva tarda entre 3 y 6 años en salir al mercado, que está muy bien, pero hay que articular medidas alineando los 3 niveles de la administración para generar oferta en la vivienda existente. Hay que dotar de seguridad jurídica a los arrendadores, que son los que tienen que poner las viviendas en el mercado, y por último hay que dar incentivos fiscales para retener y sostener el precio del alquiler. Víctor, si tú estuvieses en la reunión de hoy, ¿qué le pedirías a la ministra? 3 ideas. Sí, las 3 ideas que he comentado antes. Primero, que hay que regular los contratos de temporada, también que hay que echar los fondos buitres, y por otro lado hay que regular la actividad y el número de inmobiliarias, que son las que incentivan pues este tipo de actividades de especulación, sobre todo en los barrios. Y por decirle una cosa al representante de las inmobiliarias, que siempre tiene una tendencia a echar la culpa a que si los arrendadores tienen miedo y demás, hay que decir que esta regulación, al igual que la ley de vivienda, que el problema que tenemos con la vivienda es que se ve como un bien de mercado, como algo de especulación, con lo que puedes sacar dinero, y no como un derecho. Hay que decir que en Lisboa el precio de la vivienda está a más de 2.000 euros. En Canadá están poniendo medidas contra que fondos extranjeros puedan comprar vivienda. Que en Alemania han prorrogado el tope de los alquileres. Por tanto, no entendamos que es un problema solo de España, sino que es un problema de que la vivienda no se puede ver como un bien de mercado, sino que se tiene que tomar como un derecho, y entender de una vez que si no regulamos esto, la gente se va a mover desde la desesperación. Los inquilinos nos movemos desde la desesperación. Entonces, por eso hay que regular los precios de una vez, hay que tomárselo en serio. Y también decir, que nos quede claro a todos los espectadores, que esto no es un problema que solo nos afecta a los inquilinos y a las inquilinas, que esto tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con la natalidad, y que las medidas se tienen que tomar ya, y no hablar de construcción de vivienda para dentro de 6-7 años. Vete tú a saber qué gobierno pueda haber para esos 6-7 años, y si esas viviendas se van a destinar para la vivienda social. Tenemos un problema de emergencia habitacional hoy y ya. Y por eso se tienen que poner coto a los que les interesa trampear la ley. Por eso, recuerdo, se tienen que regular los contratos de temporada, hay que desincentivar que vengan los fondos buitres, hay que echarlos, porque no le viene bien a nadie, y que los pisos turísticos se tienen que disminuir. Una medida muy interesante puede ser que solo haya 2 o 3 pisos turísticos cada 100 viviendas, para que no se denaturalicen los barrios. Al igual que, bueno, tenemos que ver que esto que se dice de la seguridad jurídica y demás, de la ley de vivienda, pues que debemos empezar a que los sindicatos de inquilinas tengan más representación y podamos contar nosotros los problemas, que somos los que estamos a día con los problemas de la gente, o sea, que nosotros mismos somos inquilinas, y que no se escuche tanto a los Marlboro hablando de los problemas de tabaco. Quiero decir, escuchemos más a la gente, que es la que tiene que velar por su derecho a la vivienda, y no tanto por el negocio de la vivienda.
Víctor, José María, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con vuestras ideas, con vuestras peticiones para el Gobierno. En un instante vamos a hablar con la vicepresidenta María Jesús Montero, con lo cual también abordaremos este asunto para ver en qué punto, cuál es el objetivo de la reunión de hoy y cuál es el plan trazado para los próximos meses. Gracias por habernos acompañado. Hay muchísimas manos levantadas aquí en el plató. Paloma, adelante. Bueno, es que, claro, además habéis hecho una radiografía completa, pero es que es un problema realmente muy grande y de muchas dimensiones. Hemos escuchado una parte recuerdo sobre todo al principio, Inma, que ha hablado de abusos cotidianos que se siguen produciendo, que incluso la última ley de la vivienda se supone que iba a paliar, acordaos, las fianzas estratosféricas, le decían también que hay veces que piden dinero por visitar el piso, me decía Patri que también esto pueden ser estafas. Eso son problemas que hay que resolver, pero por ir un poco a lo estructural, que yo creo que es de lo que va hoy la reunión que se va a producir, que yo sí creo que es importante que el Gobierno se reúna con las patronales bancarias, con las promotoras, porque claro que hay que escuchar a la gente, claro que hay que saber cuál es la realidad de los inquilinos, pero la realidad es que hay que poner soluciones. Y la realidad es que hay una falta de oferta bestial en la vivienda en este país y que todos los años se necesitan cientos de miles de viviendas para dar salida al problema que tenemos encima de la mesa. Y esto, si no hay una colaboración entre esas partes, no va a poder ser posible. Yo, además, aprovechando que tengo aquí a Patri al lado y la conozco bien, te lo digo, Patri, porque además las administraciones públicas tienen mucho suelo, son propietarias de mucho suelo. Sí, claro, sí. me imagino que también de esa reunión tendría que salir algún tipo de, ya no de acuerdo. Mira la operación Campamento que lleva aquí En Madrid, años y años. pero décadas, Pero, o sea, sí, sí, bien. 2 décadas Lo que digo es que si no, ¿Cuántos gobiernos han pasado por eso? si no se producen reuniones como las de hoy, en las que de verdad, yo no digo que no sea un problema complejo, lo es, pero también es de voluntad política por un lado y de voluntad de las grandes promotoras, de las entidades financieras, de las patronales bancarias, que son las que tienen que poner encima de la mesa cómo podemos reconducir esto, porque el problema estructural ahora mismo es, por un lado, el que llevamos acumulando mucho tiempo, que es la dificultad que la gente tiene, está claro, de comprar una vivienda. Ahora mismo yo creo que el principal problema es la entrada, porque la gente no tiene ahorros para realmente comprarse una vivienda. ¿Y cuál era el recurso que todas las personas que no pueden acceder a eso, y pongo mucho énfasis en los jóvenes, porque creo que además Inma representa muy bien lo que le pasa a la inmensa mayoría de jóvenes de este país, que cuando van a alquilar les piden a partir de 500 euros. ¿Cómo van a tener dinero cobrando el salario mínimo interprofesional? Como decía ella, en una ciudad como Madrid, que tienes que gastarte 500 euros solo en el alquiler. Luego la gente, sabéis, ¿no?, que no vivimos sin internet, sin llenar la nevera, sin transporte. Incluso después de trabajar, salir a tomarte una cerveza con alguien. O sea, que yo creo que realmente no podemos denostar. La iniciativa de hoy a mí me parece importante. Lo que espero es que no sea una iniciativa electoralista y que la otra parte, las patronales, no sean capaces de poner encima de la mesa soluciones. Bueno, a ver, las patronales tendrán que hacer lo que dicte la ley, y la ley es cuestión de voluntad política, y lo que estamos es en una balanza en la que tenemos, por un lado, el mercado salvaje, el mercado libre, porque es evidente que en España el turismo es lo que más cotiza, y por otro lado tenemos un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda. Entonces hay que buscar un equilibrio justo y marcar las prioridades. Yo creo que el derecho a la vivienda es primero, y luego todo el resto del negocio va después. Entonces primero garanticemos el derecho a la vivienda y segundo ya veremos todos los beneficios que puede sacar el mercado, pero es que evidentemente existen unos derechos básicos. Y hay otra cosa, este problema se da sobre todo en las grandes ciudades. Sí. Porque por otro lado tenemos una despoblación, en la zona turística. Sí. claro, no, una despoblación inmensa de mucha gente también que se va del pueblo a las ciudades. Quiero decir, el problema es tan complejo que lo abarca todo, incluida la despoblación. Porque yo lo estaba leyendo ayer en un reportaje, no recuerdo el medio, en el que decían que la gente joven se va a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, en fin, Bilbao, etcétera, porque en los pueblos no hay trabajo, no hay posibilidades. Entonces, claro, malviven en las ciudades, Vamos a porque sumar a por la otro lado mesa está el turismo. a Javier Burón. Javier Burón es actualmente director gerente de la Sociedad Pública de Vivienda del Gobierno de Navarra, también lo ha sido del Ayuntamiento de Barcelona, de otras administraciones. Buenos días, Javier. Buen día, Marc. A ver, queríamos preguntarte un poco, tú que conoces muy bien cómo es la administración, cómo enfocar la vivienda, ¿no?, el problema de la vivienda desde la administración pública. ¿Hay alguien que haya encontrado la llave para destensionar esas zonas que se hace imposible poder adquirir una vivienda o acceder a un alquiler?
Bueno, hay gente que lo está haciendo mejor y gente que lo estamos haciendo peor. ¿Y quién lo hace mejor? Nos vamos a quedar con ellos para copiar. cogerlos como modelo. Pues si miramos a los sistemas europeos que funcionan mejor, hay que decir que no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni rápidas. Una política estructural no se improvisa. Y sin perjuicio de que hay que utilizar muchos instrumentos, hay uno que es bastante central. Los lugares que funciona bien, que por cierto hay algún lugar también en España, tienen parque de vivienda, lo que nosotros llamaríamos, en nuestra terminología, parque de vivienda de protección oficial de alquiler permanente. Es decir, siempre destinado al alquiler protegido. Y este parque lo gestionan las administraciones públicas, entidades del tercer sector, muy destacadamente cooperativas, y también empresas privadas con ánimo de lucro limitado. Pero el foco de todo ello no está ni en la construcción ni en el alquiler temporal. Está en la gestión de parques permanentes de alquiler asequible. Javier, yo te voy a hacer una pregunta que me la han planteado muchísimas veces, y es ¿por qué el Estado no construye él mismo vivienda pública cuyo alquiler gestione? Bueno, Silvia, bueno, hay que decir que como el Estado son la Administración General del Estado, 17 comunidades autónomas y 8.100 ayuntamientos, hay entidades del Estado que sí lo están haciendo. Es decir, hay comunidades autónomas, muy significadamente Navarra y Euskadi, y también hay administraciones locales, yo creo que la más destacada es Barcelona, que llevan 15 o 20 años haciendo políticas públicas de vivienda, muchas cosas, y entre otras, construir vivienda protegida con sus propias empresas públicas para destinarlo permanentemente al alquiler. Hay que decir que, por cierto, se puede construir, también se puede comprar patrimonio para incorporarlo a parques públicos y se puede captar vivienda privada que está vacía para destinarla temporalmente al alquiler. Entonces, esto no es 0 o 100, blanco o negro. Hay ya entidades públicas en España que están haciendo una parte de su tarea, lo que pasa es que necesitamos que lo hagan todas. Y necesitamos generar este sector que no existe, que es una conjunción entre el sector público, el cooperativo y el mercantil con ánimo de lucro limitado. ¿Cuánto se tarda? Porque dices, Javier, Barcelona dedica a eso, pero Barcelona es el ejemplo claro, compitiendo con Madrid, del problema de acceso a la vivienda. ¿Cuánto tiempo se tarda en que eso sea una realidad? Porque dices, claro, es una política estructural, entiendo que no es de hoy para mañana. Sí, bueno, he dicho el Ayuntamiento de Barcelona, no he dicho el área metropolitana, ni la Generalitat, ni el Estado. La política de vivienda es complicada, es una política de responsabilidad autonómica, pero que se financia a nivel estatal y que después el urbanismo se gestiona a nivel local. Con lo cual, a ninguna ciudad por sí sola le podemos pedir que solucione el problema. ¿Cuánto se tarda? Pues aquí tenemos un problema central, todos los que estamos en este asunto, y la sociedad también, que es que conviene no mentir. Nadie lo ha solucionado con menos de un 1% del PIB de inversión anual durante varios lustros. Nadie lo ha hecho. No creo que nosotros vayamos a ser los primeros que lo hagamos con menos dinero y en menos tiempo. Es decir, hay que invertir a largo plazo, hay que generar una infraestructura. Como tenemos infraestructuras sanitarias, educativas, de comunicaciones, etcétera, hay que generar una infraestructura de vivienda permanentemente asequible. Eso no se puede improvisar. Evidentemente, cuanto antes se arranque, antes se llegará a buen puerto, y cuanto más ritmo se lleve, mejor funcionará la cosa. Pero claro, la cuestión del mientras tanto, y habéis entrevistado a varias personas muy preocupadas por el mientras tanto, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué ocurre el mes que viene? ¿Qué ocurre el próximo año? Mientras tanto hay que hacer algo. Y hay un montón de sistemas, incluso sistemas maduros en la Unión Europea, y aquí podemos citar a todos, austriacos, alemanes, franceses, holandeses, escandinavos, etcétera, que a pesar de tener parque público y parque cooperativo y parque privado con ánimo de lucro limitado, están limitando los precios de los alquileres en ciertas zonas durante determinados tiempos. Con lo cual, tenemos que combinar construir este parque permanentemente destinado al alquiler asequible con medidas en zonas muy tensionadas de limitar el lucro, no que desaparezca el lucro en la gestión de alquileres. Es decir, moderar los precios. No van a bajar drásticamente hasta estar a la altura de los salarios. Y no es un camino fácil, y no es un camino sencillo, pero claro, ya les digo, nadie lo ha hecho con menos del 1% del PIB anual de inversión durante varios lustros. Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Un lujazo tenerte aquí, gracias. Un abrazo. El otro, estaba leyendo un informe ayer por la tarde que desde luego me ha dejado en shock. Y es
cómo se paga una casa cuando se va a comprar. Claro, le veo a sentir a Patricia porque creo que sabe de qué va el informe. Claro. Es que 4 de cada 10 casas que se venden son compradas a tocateja. 6, es al revés, 6 de cada 10. 6 de 10 a tocateja. 4 con es decir, hipoteca. se La pone peor. el dinero encima de la mesa, pero con notario y todo pasa eso. Sí, no, y además tiene que suceder con notario porque hay una política muy dura y muy restrictiva a nivel europeo de blanqueo de capital, o sea que esto es así, lo están reportando los notarios, lo está reportando el Instituto Nacional de Estadística, y puede haber muchos motivos. El primero, el que hablábamos, la inversión, empresas, family offices que están invirtiendo y que tienen ese dinero. El segundo, y no es poca cosa, y es triste decirlo, lo que pasa es que no hay datos suficientes, pero se intuye que hay muchas herencias a partir del COVID. Mucha gente que vende su casa y que con la herencia ya compra otra y la compra a tocateja. Esto no sé qué porcentaje de todo sea, pero hay, y ahorro acumulado, pero sobre todo inversión, y bueno, a mí me gustaría creer que no está aflorando otro tipo de capital, y si está aflorando, pues bueno, mira, que aflore. Que aflore todo. Es que en este momento la vivienda es el principal elemento de desigualdad de todas las sociedades occidentales. Es que hay una diferencia entre los que tienen vivienda y los que no tienen vivienda, los que heredan una vivienda y los que no pueden heredar una vivienda, brutal y creciente. Esto está generando, en España la desigualdad se está reduciendo sobre todo por efecto de los salarios. En los últimos años, con el aumento del salario mínimo, estábamos hablando antes de Inma, con el aumento del salario mínimo es evidente que las decisiones del gobierno han reducido desigualdad, pero por mucho que aumentes el salario mínimo, si te está aumentando la vivienda en un 30% o un 40% o un 60% el alquiler para una persona como Inma, pues evidentemente por mucho que le hayan aumentado el salario mínimo, la están destrozando. Ahora yo escuchando a Inma y ahora escuchando sobre todo a los responsables públicos de Navarra, esto no es un accidente geográfico, es un accidente, en fin, un terremoto, un problema, algo que venga del cielo. No, esto es un problema político, de decisiones políticas. Y esto es pura regulación y pura decisión política. No lo veamos como algo, es una tragedia, es algo que ha sucedido. No. ¿Por qué España tiene un 3% de vivienda pública y hay países europeos que tienen un 20% y la media es un 9%? Porque ha habido decenas de responsables políticos en los últimos 40 años que han decidido, primero no hacer, y luego, otra cosa que ha sido muy importante, yo creo que muchos de los que nos estarán viendo, incluso sin saberlo, viven en viviendas que en algún momento fueron viviendas de protección oficial. Es mi caso. Yo vivo en una vivienda que en algún momento fue de protección oficial, que lo que España, a otros países del sur le ha pasado, Italia también le ha pasado, pero particularmente a España le ha pasado, que se ha hecho, ahora ya no se hace, desde la crisis de 2008 no se hace prácticamente vivienda pública, pero se hizo vivienda de protección oficial, se destinó mucho dinero público en España. Sobre todo en propiedad. Pero se destinó en propiedad y no se destinó en alquiler como ha pasado en Alemania. Y se especuló con ella. Y se especuló. Claro, la gente se la vendió de Porque arriba. yo conozco a gente que se compraban esas casas, vivía con sus padres, pagaba eso y después la vendía para... Cuando la ley lo permitía. Y herederos, que es mi caso, que es los herederos, que bueno, la persona que tenía derecho a vivienda pública en su día, luego llegan los herederos con rentas y efectivamente altas. se multiplican por 50 el precio de las casas. Quiero decir... Gente con renta alta. Pero hay un problema muy serio en España, un problema político muy serio en España. Y es que esta discusión, que es interesante y que es complejísima y que hay gente seria detrás, como el representante de Navarra, diciendo, oiga, señores, esto se arregla con mucha inversión y muchos años, esta discusión se da en un momento en el que hay una parte muy importante del país, política, de la política del país, que está diciendo que el mercado funciona y que lo que hay que hacer es dejar que funcione el mercado. Esta es la realidad. Se está discutiendo eso desde el punto de vista político, se está discutiendo en un ambiente en el que hay muchísima gente que dice que cualquier cosa que sea intervención es comunismo. Entonces es muy difícil, porque es que resulta que hay gobiernos de derechas en toda Europa, que hay discusión, evidentemente, unos más intervencionistas, otros menos, pero nadie discute que haya que intervenir. Y en España hay una parte de la política española que discute la intervención misma. De hecho, vamos a ver un montón de ayuntamientos y un montón de comunidades que, por supuesto, no van a aplicar la ley de vivienda, que es una discusión, pero no van a hacer ningún tipo de política intervencionista porque hay mucho problema ideológico. Pero al final lo que se requiere, que decía Borón, es vivienda pública, parque de vivienda pública, que no se construye ni mañana. Y ahí sí que, y entramos en lo de siempre, requeriríamos que los dos partidos que aspiren a gobernar este país se pusieran de acuerdo, al menos para hacer una apuesta clara
sobre eso. Pero Ya no además- digo después las Pero leyes... es que si no hay sé una qué, discusión política de fondo en si hay que intervenir o no hay que intervenir, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo, porque es un elemento muy básico. Porque al final... Porque si tú la te política- comprometes en no sé cuántas viviendas y cuando dejas de Uno de gobernar, varios, ¿no, Carlos? dentro de O sea, no 4, no sé hablamos solo cuántos de la años, intervención de precios. el otro no sigue. hay No, no políticas- solo intervención de precio. No, o sea- La construcción de vivienda pública para alquiler es una decisión política. Hay muchas, lo estaba diciendo el responsable de Navarra, hay muchas autonomías y muchos ayuntamientos de España que no están, que no creen en a mí esa sí que me política, gustaría- porque consideran que lo único que hay que hacer es hacer más pisos y liberalizar Y que suelos. las Y en alquileres ese quieran. sentido, Pero no lo que es sí, incompatible. me gustaría recordar un par de errores que se cometieron en el pasado para que no se repitan. El primero, la vivienda pública en propiedad, que efectivamente fue un nido de especulación y me atrevo a decir de corrupción también, Hombre. porque cuántos hijos de alcalde o de concejal accedían a esos pisos y no Pero ni siquiera hace falta ir a eso, y no si es la gente tenían normal. los Con rentas requisitos altas. básicos. Claro. Y la siguiente, que cuando se ha hecho vivienda pública de alquiler en este país, se ha vendido a los fondos buitres. Bueno, por lo ejemplo, hemos por ejemplo. enajenado alegremente. Entonces, o sea, para algo que habíamos hecho bien, nos hemos desprendido de ello. Entonces, una de las medidas también debería ser, como digo, evitar el alquiler turístico en las nuevas construcciones, y luego, si tú construyes una vivienda pública en alquiler, venga el que venga detrás, no se puede vender. Que siempre se alquile, que es lo patrimonio que de decía el todos. representante público de Navarra. Igual que hay estructuras, infraestructuras, en muchos sentidos, telecomunicaciones, de transportes, de todo, si esas viviendas no se hubieran vendido nunca y el que hubiera venido detrás hubieran servido para hacer esa rotación de alquiler, quizá no estaríamos en este punto. Pero Y lo-